mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador, mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó, nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador, mi rancho ya llegó y te despertó, mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó, mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. D-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de D-Blue 88.9 FM, buenos días, amigos de todas las redes sociales. Buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez, a quien generarás información, investigación, tecnología. Aquí no hay queja, aquí no hay queja, aquí no hay cuento, aquí no hay chisme del sector agropecuario, del ministro, de las autoridades. Venimos a aprender en Mi Rancho, que también es tu rancho, porque tú decides escucharme todas las semanas. Antes de que me olvide, el próximo sábado 11 de marzo hay un taller de capacitación en la ciudad de Babahoyo. Todavía hay cupos disponibles. Si quiere puede escribirme con el ingeniero Carlos Briones, ex INIAP y especialista en suelos. Vamos a tratar de interpretar o de hacer recomendaciones nutricionales a raíz de análisis de suelos o a través de análisis de suelos para cultivos de banano, para cultivos de arroz, para cultivos de cacao. Así que separe su cupo, solamente cuesta $10 para estudiantes, $15 para agricultores, 25 para profesionales, y vamos a estar cogiendo los análisis de suelo, interpretándolos y haciendo recomendaciones nutricionales. Es algo que muy pocos técnicos manejan y saben hacer actualmente, pero es muy importante, al menos para los que vendemos insumos agrícolas o ingenieros que administramos fincas, es muy importante ese tema. Bueno, recuerda esta importante mención de Biotecnor, que nos rechazan una caja de veneno por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta, porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados: Agrimenso, Mibanza, Inegro, fertilizante y algo más. Plastigaro, Casa El Bananero, Barizón, Moraguí, Machera. Haga su pedido a tiempo. Antes recuerde que me puede contactar al teléfono 099-339-4346, al correo Jorge Paz 2323@hotmail.com, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e incluso en YouTube. Me pueden encontrar en la página de Programa Agrícola Mi Rancho. Síganos y no se pierdan todos los importantes programas que hacemos para ustedes. Agrosoft, empresa ecuatoriana líder en tecnología con más de 26 años de experiencia, que tiene la primera fábrica del software agrícola en Latinoamérica, aquí en el corazón de Guayaquil. Si usted la quiere conocer, escríbanos, visítela sin ningún compromiso. Usted que es amigo bananero, platanero, incluso si es productor cacaotero, de maracuyá, de mango, de piña, tenemos productos para todos ustedes: software contable, software de nómina, software de producción para banano, para plátano, software también de producción de camarón, pero además también tenemos un pesaje inteligente que se está desarrollando bastante bien en el sector de mango, en el sector de cacao, en el sector de maracuyá, de guayaba. Entonces lo pueden probar ustedes también.
Recuerden, importante mención. Bueno, y escríbanos al 098-721-2421 si usted quiere participar o visitar la primera fábrica de software sin ningún compromiso. Escríbanos. Chemical, la empresa multinacional líder en la fabricación de productos orgánicos, te ofrece a ti, amigo bananero, orgánico y convencional, su producto estrella BCI, el fungicida herbicida orgánico que evita la pudrición de corona, optimizando y asegurando las exportaciones de banano de Ecuador para el mundo. Solicítalo al ingeniero Julio Silva, el teléfono 099-090-2616. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles. Y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a ustedes gracias a la gente del auspicio y hay nuevos auspiciantes. Unos se van, otros terminan campaña y otros regresan y otros también aparecen por primera vez aquí en Mi Rancho. Gracias a Agrosoft S.A. Vino Mi Rancho, pida su vino personalizado. Reyes Castrodrones, que continúa con nosotros, Cheni en Ecuador, que la próxima semana tiene una entrevista bastante interesante aquí. Ultrafer, producto para ganadería. La prefectura del Guayas con la actual prefecta, la ingeniera Susana González, están nuevamente aquí en Mi Rancho. Fagro Ecuador, el ingeniero Roosevelt Coronel, el cuencano, que siempre está apostando por Mi Rancho y que lo vemos que está también participando con publicidad en el equipo del Gualaceo, el Galatasaray. Vemos que le está yendo muy bien, estaba felizote porque le había ganado a Barcelona y veía el logo de Fagro en la camiseta del Gualaceo, y qué bueno que esta empresa auspicie no solo a programas agrícolas, sino también al deporte, a deportistas, y pues lo van a ver también no solamente aquí en el país, sino en varias partes del mundo. Biotecdor con su producto estrella Cochiviol, y pues bueno, esos son nuestros auspiciantes en el mes, a partir del mes de marzo. Hoy en Mi Rancho Amigo estamos con el ingeniero Carlos Gauguel. Esta entrevista es desde Alemania. Eres un científico y ex docente de Zamorano. Eres hondureño, radicado hace muchos años en Alemania, pues su papá es alemán o fue alemán, y está ya también con su esposa, que es colombiana, y que fueron docentes de Zamorano, ambos ya están jubilados, pero siempre vienen por aquí al Ecuador porque tienen algunos proyectos bananeros sobre todo, que ellos revisan aquí en el país y en otras partes de Latinoamérica. Escuchemos al doctor Carlos Gauguel y hablemos y conozcamos un poco más de su experiencia. Carlitos, vamos con la entrevista de esta semana. Por cortesía de BC1000 de Chemi en Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como les mencioné hace un momento, está con nosotros el ingeniero Carlos Gauguel. Esta entrevista está desde Alemania. El día de hoy él es un científico y es un ex docente zamorano, un profesional muy reconocido yo creo que a nivel de todo el mundo, pero en Latinoamérica tiene mucha cercanía porque siempre nos está visitando por acá. Doctor Gauguel, buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, ingeniero Pazmiño. Es un verdadero gusto saludarlo. Aquí ya son horas de la tarde, ya entrada la tarde aquí en Alemania, una tarde excepcionalmente cálida para el invierno y es un gusto llegar hasta usted y a mi querido Ecuador y colegas, amigos ecuatorianos y ecuatorianas. Un gran abrazo. No, el gusto es para mí, doctor, tener profesionales del calibre y del prestigio suyo aquí en mi programa. Créame que es lo que hace que mi programa se mantenga ya casi 13 años al aire. Y entrevistar desde un pequeño productor a un agricultor, a un empresario o a un científico, un docente como usted que tiene mucho respeto y admiración aquí en todos los profesionales ecuatorianos y que hace algún tiempo lo había estado buscando, tratando de llegar a usted, pero ve, ahora se dieron las cosas. Cuénteme un poquito antes de entrar en materia, ¿quién es el doctor Carlos Gauguel y cómo llega a la agricultura en sí? Bueno, soy hondureño por nacimiento y alemán también por mis padres. Nací en Honduras en el seno de una familia agrícola. Mi padre era agricultor ganadero, productor de tabaco, maíz, granos básicos, caña de azúcar y ganado. Era también médico y ahí aprendí dos pasiones. La pasión por el campo, por la agricultura de primera mano, yendo a ordeñar con mi padre, a cosechar maíz, a cortar caña con mi padre, y a la vez la parte científica de parte de él. Era un hombre, un médico muy inclinado a la parte científica, muy analítico de las cosas, y de mi madre, que era una maestra de escuela primaria, que también aprendí de ella ese amor por entender las cosas y ese amor al campo que me tiene acá. Luego, pues ya con el tiempo estudié en Honduras mi primaria, secundaria, luego fui a estudiar agronomía general
a Estados Unidos, al estado de Luisiana, donde seguí aprendiendo de caña de azúcar y arroz, es tan importante para Ecuador. Y luego mi maestría también en Estados Unidos, en Mississippi State University, en suelos e ingeniería de suelos y aguas. Allí mi pasión también por el tema de riegos, drenajes. Y luego mi doctorado seguí con el tema de suelos y con fisiología de la nutrición vegetal. A finales del 88 fui contactado por la multinacional Chiquita Brands, United Fruit Company, y entré ya para el 89, marzo del 89, a trabajar ya como director corporativo de programas agronómicos con Chiquita Brands. Ahí empieza mi carrera en banano. En el 94 pasé a trabajar con Dole en el mismo carácter, siempre corporativo. Eso a mí me dio la oportunidad de ver el mundo, los suelos del mundo, los climas del mundo, el banano a través del mundo, tanto en Chiquita como Dole. Y con Chiquita llegué a Ecuador, que es una parte muy, muy fascinante de mi vida, cómo yo llego a Ecuador en el boom bananero de los 90, allá por 1992, 93, 94, todo el mundo quería sembrar banano, era la caída de la cortina de hierro. Creíamos que Rusia y los países de Europa del Este iban a comprar todo el banano del mundo. Y así yo llego a Ecuador a buscar tierras para sembrar banano con Chiquita Brands y conocí esa hermosa tierra ecuatoriana, todas sus bondades con su suelo, sus climas y principalmente su gente. Me volví un apasionado de la cultura ecuatoriana, tanto ese contraste entre la sierra y la costa, que son dos mundos tanto ecológicamente como culturalmente muy diferentes. Aprendí a querer mucho a desayunar con guatita y por supuesto el seco de chivo en Manabí y por supuesto ese ceviche ecuatoriano tan delicioso y el calor de su gente. Luego pues pasé a trabajar con Dole, ya Dole estaba establecida en Ecuador. Y allá aprendí mucho de banano con colegas ecuatorianos y luego pues en el 2000 paso a trabajar, seguí trabajando con Dole, pero también llegué a trabajar a Zamorano. Dole me permitió esa coyuntura y conocí gente muy, muy bella ecuatoriana, exalumnas y exalumnos míos, gente muy querida. Hoy por hoy muchos de ellos son productores bananeros, líderes jóvenes, bueno, jóvenes, pues todos los que son menores que yo son jóvenes, y gente muy querida. Otros son grandes científicos, fueron mis alumnos en universidades tanto ecuatorianas como a nivel mundial. Y desde allí, pues mi relación con Ecuador, de hecho, este año que pasó estuve 3 veces en Ecuador, espero este año volver otras tantas veces, siempre trabajando muy de la mano con productores ecuatorianos, con la Asociación de Egresados de Zamorano también, que me llevan mucho, empresas líderes como Ray-Ban Pack, don Vicente Wong, su familia, la familia Wong también con el grupo Novoa. Allá tengo un querido exalumno mío que fue mi alumno y luego mi asistente en Zamorano, el ingeniero René Medina, creo que usted lo ha tenido en su programa. Claro. Tengo colegas como el doctor José Luis Pantoja Guamán y queridos amigos, colegas, los Guamán Febres Cordero, los Cabanilla. Bueno, la lista es innumerable de gente muy querida para mí en Ecuador, involucrados tanto en el banano como en la profesión. Entonces, en suma, Carlos Gaugel, su servidor, es una persona feliz, tengo muchos amigos y creo que hay mucho que apoyar a los jóvenes. Yo soy un creyente como maestro que he sido que el futuro, el presente y el futuro es fortaleciendo a los jóvenes, ¿verdad? Y aquí estamos, en lo que podamos, ingeniero, contribuir a nuestro querido Ecuador, aquí estamos. Oiga, doctor, me dio todo su recorrido, creo que en 5 minutos me habló de fechas, de meses, de años, que créame que tiene una mente muy activa, que a mí se me olvida en qué año me gradué. Usted tiene muy claras todas las fechas. Y otra cosa un ratito, otra cosa que me interesó mucho, dice, aprendí a comer guatitas, seco chivo, ceviche. Yo soy colombiano, tengo 35 años aquí, y no como guatita, no como seco chivo y no como ceviche.
no sabe de lo que se está perdiendo, no sabe lo que se está perdiendo. No sé de qué parte de Colombia será, pero es como en la costa colombiana no comer sancocho de pescado, Ay, o si es bogotano no comer el ajiaco santafereño, o si es paisa la bandeja paisa. Es decir, soy eh, bogotano. hay bogotano, pues ya sabe Sí, lo que le estoy hablando, o las sí. fritangas a las fritangas de Chía, ¿no? Pues ya Eso es sabe. riquísimo, eso sí es riquísimo. La verdad que la guatita no me entra. El seco de chivo, alguna vez lo he comido, pero si tengo que comprarlo, no lo compro. Y el ceviche me ha tocado comer por obligación y lo he comido así, pero no es que yo, si tengo plata, voy a comer ceviche, no. Se me quedaba de mi currículum algo extremadamente importante y es que mi mejor mitad es colombiana. Mi esposa es colombiana, también es Mm, colega con su doctorado en suelos, profesora, se retiró el año pasado de Zamorano después de 20 años de ser profesora en Zamorano. Nuestra hija nació en Bogotá mm, y yo estuve en un año sabático de profesor de suelos en la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de mm. Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y estuve en Chía en el laboratorio de suelos también. Fueron años muy felices, ese año nació nuestra hija, y yo diría que conozco más Ecuador y Colombia que lo que conozco mi propio país, pero, y mire, usted que me dice que soy activo, que recuerdo fecha, imagínese que a mis 65 años estoy aprendiendo alemán, que es una lengua muy difícil. Vea, eso, qué completo, qué bueno, doctor. Ese tipo de personajes me gusta traer a mi programa porque aprendemos mucho con ustedes. Ingeniero, doctor, ¿cómo llega? Sí, algo leí de su esposa, trabajó muchísimos años en Zamorano. Zamorano también es una universidad que quiero muchísimo. ¿Y cómo llegan a Alemania ustedes? ¿Cómo llegan a vivir actualmente en Alemania si Bueno, prácticamente su trabajo está por acá en Latinoamérica? Bueno, mi padre, mis abuelos, mi padre eran alemanes y pues yo heredé la ciudadanía alemana por parte de ellos y siempre fue nuestra meta de vida al retirarnos, que para mí iba a ser imposible y para mi esposa también retirarnos, ya decidimos morir con las botas puestas en el tema de banano y suelos, venirnos a retirar acá ya en nuestros años dorados. Un retiro que vean lo que estamos hablando de banano, gracias a Dios, y trabajando mucho en línea y siempre estamos viajando entre Alemania y América Latina. De hecho, ahorita en marzo, espero estar a finales de marzo, principios de abril en Ecuador. Vamos para allá, nos quedamos 3, 4 meses allá y regresamos por acá. Pero es por mi familia, somos por mis padres alemanes y pues por mi esposa eh, colombianos y de corazón ecuatorianos, así que Ujú. estamos con nuestras actividades. Qué bueno. Doctor, ¿cómo es un día en la vida suya? Ahora que está en Alemania, ¿qué tal es su día a día? ¿Qué es lo que hace el doctor Gabriel? Porque usted dice, estoy acá en Alemania, pero sin embargo se escucha muchísimo aquí en Latinoamérica, siempre veo fotos, está con el ingeniero Medrande, está con el ingeniero Pantoja, está en Rey está en todas partes. Oiga, yo pensé que usted vivía aquí en el país, porque pasa más No, en campo que uno mismo. bueno, ahora con esta maravilla, que como estamos hablando aquí en tiempo real con usted, pues básicamente no hay fronteras ni límites de tiempo. De hecho, que como anécdota para la pandemia, yo describí alrededor de unas 120 calicatas con mi teléfono directo con colegas nicaragüenses del ingenio San Antonio, allá con el cuchillo escarbando la calicata, yo viéndola por mi teléfono, y dije, métale el cuchillo por aquí, mire a ver si le hace un listón, tóquelo así, tóquelo allá. Eh, a ver, mire, mi vida es la de un bananero, aunque aquí, pues, por supuesto, el banano es el que uno ve aquí en los supermercados. Mi día comienza a las 3 de la mañana, como el de buen bananero. Me tomo mi cafecito, me pongo a trabajar, veo el amanecer, me voy a caminar unas 2, 3 horas por estos bosques muy hermosos y volvemos a trabajar. Volvemos a trabajar, mi esposa está muy activa, tenemos proyectos, ahorita yo tengo un proyecto, estoy trabajando un proyecto para la empresa Fives, estoy escribiendo los reportes de una jornada de campo muy intensa que tuve en diciembre en Honduras. Y para nosotros, pues parte de nuestra vida es el banano, los quehaceres agrícolas y científicos. Siempre mi teléfono está lleno de consultas, amigos que me llaman desde México, Belice. En México tengo algunos proyectos también, voy para ahí en abril, en el estado de Colima.
Entonces vivimos así, siempre tengo consultas y siempre estoy llamando y definitivamente este mundo tan apasionante de la agricultura, en particular el banano, es absorbente y uno no se quiere salir de él. Así es. En México, Colima, Gozabanana, Chanito, me imagino que por allá es que pasa usted. Bueno, no, en Colima voy, a México voy unas 2 o 3 veces al año. Guatemala también, tengo allá asesorados, empresas que asesoro en Honduras, eh, Costa Rica a veces, Ecuador, Colombia, eh, eh, me consultan también de Belice, que son países envueltos en el tema de banano, y por ahí nos movemos. Yo quisiera tener más tiempo y soy agricultor, tenemos una plantación de caña de azúcar. Entonces ahorita a finales de marzo, comienzos de abril, a mí me toca zafra, entonces voy a Honduras a ponerme a la cabeza de la zafra de mi propiedad. Entonces, pues eso a mí me mantiene agricultor. Yo creo que uno nace como agricultor y muere como agricultor, aunque no Así tenga es. tierra. Doctor, ¿qué tan difícil? Yo hablo mucho de experiencias aquí, más de la parte técnica. ¿Qué tan difícil o qué tan bueno es que su esposa comparta la misma profesión con usted? Bueno, no me van a, los que les cuento esto no me creen, pero nosotros peleamos por todo como toda pareja, menos de asuntos técnicos. Ya. Nosotros nos entendemos en el plano técnico tremendamente. Ya cuando ella me empieza a regañar mucho, yo ya me tiro a tocarle temas técnicos para que se acabe la tensión. Pero no, es fascinante con ella de hecho nos conocimos por el tema profesional en Colombia, alrededor del banano, del manejo de suelos salinosódicos de la zona de Santa Marta en Colombia, y a mí me la recomiendan como la mejor experto colombiana en ese tema en aquella época. Y así nos contactamos, nos conocimos. Con nuestro estudiante bromeamos, doctor, ¿y usted con el doctor cómo se conocieron? Y ella siempre decía, pues en una calicata, ¿no? Que básicamente es cierto. Entonces ahí comenzó una relación, pues que ni la muerte la va a separar. Con mi esposa tenemos una hija que vive aquí en Alemania ya una mujer grande, nada más que vive al norte, en Bremen, y no ha querido estudiar agricultura. Se ha metido al tema de letras y arte. Nosotros, pues, mi esposa activamente siempre en la carrera, tiene proyectos con el AID, el gobierno de Estados Unidos, en el tema de producción agrícola, ahorro en el uso de fertilizantes y temas así que nos mantienen muy activos a los dos. Ha sido fascinante, pues, además de ser mi esposa y compartir pues una vida plena de amor, romance, siempre nos reinventamos la vida todos los días. Una gran colega, una colega que yo respeto mucho. Y le pido públicamente que muy pronto la voy a contactar para que me permita también hacerle una entrevista y conocer más de ella, Yo le porque digo, sí, 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 yo ya le escribo a usted y nos ponemos de acuerdo. Doctor, si mi usted ha esposa dice, estado, dígame. perdón, no, mi esposa dice algo muy bonito, porque ella 20 años de ser profesora en Zamorano, dice ella, pues no, ninguno de los dos, ni ella ni yo, no graduamos de Zamorano, pero ella dice algo muy bonito, dice, yo no soy zamorana, pero he hecho 20 generaciones de zamoranos. Entonces, eso es muy bonito porque ha sido entregada totalmente a sus estudiantes, y es una gran satisfacción ver cómo le escriben de todas partes del mundo, de universidades. Todos los días me dice, mira, hoy defendió la tesis de doctor fulano de tal o fulana de tal, y me escribió sutano, mengano. Para nosotros ya nos sentimos como abuelos, porque ya muchos de ellos pues ya es gente mayorcita, y algunos ya frisando los 40 años, y son familia para nosotros, todos estos jóvenes, ¿verdad? Hemos Claro, formado. yo tuve la oportunidad de trabajar para Zamorano aquí en el Ecuador en la asociación, manejando el tema de admisiones, y también tengo el corazón zamorano, no soy graduado allá y también soy colombiano, entonces hay muchas cosas que van a coincidir con su Claro. esposa y vamos a conversar temas bastante interesantes. Doctor, usted se ha dedicado a la docencia, a la investigación. Si le tocara decir por una de las dos, ¿con cuál se quedaría usted? Bueno, le voy a decir algo. Son necesarias ambas. Hacer investigación es muy importante para poder enseñar algo nuevo y no quedar patinando en el mismo. Pero yo me fuera con la docencia. Se lo digo porque es una pasión. Yo creo mucho en la juventud. Yo creo que los jóvenes pueden hacer un mundo mucho mejor.
que el que mi generación les ha entregado. Yo creo mucho en los jóvenes. Yo creo que la docencia es una de las ocupaciones más nobles que un ser humano puede tener. Me quedaría Ya, con la docencia. muy Ahora, bien. la investigación me ha permitido a mí poder enseñar cosas nuevas, cosas novedosas, cosas constructivas. Eh, yo siempre he dicho, yo tuve la oportunidad de quedarme como docente en Estados Unidos después de mi doctorado. Decidí pues irme con Chiquita Brands al tema bananero y meterme directamente en investigación y producción. Cuando regresé iba a Zamorano o a la Jorge Tadeo Lozano, yo mismo me planteé esto: si yo no hubiera tenido esa experiencia en investigación y producción con las bananeras, yo hubiera enseñado algo muy diferente que lo que llegué a enseñar. Que todos mis estudiantes todos decían, no, es que el doctor nos enseña a resolver problemas, a aplicar conocimiento para resolver problemas prácticos. Y lo mismo pues dicen de la doctora Gloria Gaugel, mi esposa, porque tuvimos nosotros la gran experiencia de trabajar en investigación y producción. En las empresas privadas, como usted sabe, una investigación, a un investigador no lo tienen ahí meramente por investigar, eso es en la academia. En la empresa privada, que fue donde yo pues, me formé como ya en un investigador después de la universidad, si uno no hace investigación para resolver problemas tangibles, incrementar rendimientos y bajar costos, uno sale del juego. Ujú, así es. Doctor, si yo le pregunto cuál ha sido su más importante aporte para la agricultura en este tiempo, ¿cuál sería? Precisamente ayer pensaba en eso. Eh, ¿Cuál ha sido mi logro? Y ha sido un logro relacionado con el mismo tema. Ha sido usar todo nuestro conocimiento en suelos, en rehabilitar suelos después de estos terribles huracanes tremendamente destructivos que nos afectan en Centroamérica, particularmente el norte de Honduras, cada 20 años. De hecho, en 1998 yo creo que ahí me gradué desde verdadero científico de suelos hasta verdadero ser humano ante aquella tragedia. Recuperar más de 300.000 hectáreas de suelos. Luego, esa historia se nos volvió a repetir en el 2020, después, a media pandemia. Dos huracanes, 15 días después del otro, Eta y Ota. En el 98 fue el huracán Mitch y luego en el 2020 Eta y Ota, 15 días uno del otro y nuestros países, Honduras, Nicaragua, Belice, quedaron prácticamente destruidos, las costas atlánticas. Entonces yo diría que eso me hizo crecer mucho como científico. Usted tiene que resolver ese problema y también como ser humano, ver aquella tragedia, ponerme a la altura de las circunstancias, caminar días enteros durmiendo en casitas de campaña en aquella desolación, en medio de la humedad, muchos días sin comer, lo pone a una prueba como ser humano, como científico. Todo. Yo diría que esa ha sido la experiencia, siempre relacionado con banano y luego ya en el 2020 pues rehabilitar todos los sistemas productivos de banano, palma aceitera, caña de azúcar, granos básicos en el norte de Honduras, en la costa norte, en la Atlántica. Entonces, eso verdaderamente yo diría que esos han sido los dos puntos de mayor prueba para mí. ¿Y cómo se resuelve, como usted dice, agrícolamente hablando, después de un huracán como los que vivió Honduras? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué es lo que se hace después de un huracán como estos? Bueno, le voy a tocar el tema que es muy parecido a lo que hemos enfrentado también en Ecuador. Voy a hacer ese paralelo para sus radioescuchas ecuatorianos. Cuando se viene los fenómenos del niño y la niña, Ecuador es devastado terriblemente, ya sea por sequías horribles o por precipitaciones tenebrosas. Yo me recuerdo en 1900, justo el 98, el mismo año que nos azotó a nosotros el huracán Mitch. Ecuador sufrió un invierno, una época lluviosa, pero terriblemente lluvioso. Todos los sistemas viales de Ecuador colapsados. Yo me recuerdo, estábamos haciendo un proyecto de banano orgánico en la península de Santa Elena. Todavía no era provincia,
era parte de la zona del Guayas, creo. Sí. Y viajábamos mucho. Bueno, pasamos una carretera y por la tarde ya no podíamos pasar porque el puente se lo había llevado las crecientes de los ríos, los suelos totalmente devastados, tremendamente grandes inundaciones que habían dejado grandes estratos de grava, arena en vegas muy ricas, suelos muy aluviales. En aquella época no había banano en la península, ahora pues es un emporio de banano orgánico. En aquella época no, andábamos echando pininos, había mucho mango, arroz y cultivos de ciclo corto. Y andábamos en la zona de Zapotal buscando tener acceso al agua precisamente creo que se llama Zapotal, es un embalse del río Daule. Sí. Y andamos cerca en ese sector porque teníamos que tener acceso a agua. Usted sabe que pues en la península el agua es muy escasa. Queríamos estar cerca del sistema de riego que se acababa de hacer ahí. Y yo recuerdo, luego eso nos llevó a abrir la primera finca bananera en Manabí, porque no encontramos los suelos que queríamos. Yo de hecho siempre he puesto eso sobre la agenda bananera ecuatoriana, que la península tiene limitaciones severas de suelos. Y ese es un problema que sube costos de producción, definitivamente, más cuando estamos hablando de una agricultura orgánica, donde para mí la clave de una agricultura orgánica es tener el mejor suelo posible y el clima más seco sin enfermedades posible, suficiente agua para regar. Y claro, el agua es escasa en la península, los suelos o son muy arcillosos o tienen muchas sales o mucho sodio, y de hecho que eso nos llevó a nosotros a irnos a Calceta, Manabí, donde montamos la primera finca orgánica del mundo, pongámosle la firma. Yo estuve ahí, me siento orgulloso de decir, yo estuve ahí en ese momento, con colegas ecuatorianos, no sé si conoce al ingeniero Osvaldo Ponce. Yo le debo a Osvaldo que me mostró todo lo bello de Ecuador. Con Osvaldo salíamos semanas enteras a recorrernos toda la costa ecuatoriana, desde Esmeraldas para abajo hasta la frontera con el Perú, el río Surubío, todos esos sectores, buscando tierras para banano. Y yo le debo eso mucho a Héctor Calle también, queridos colegas de aquella época, ecuatorianos. A mí Osvaldo Ponce me enseñó mucho. Yo sé que él está activo todavía, por ahí le mando saludos a los amigos. Y luego tuvimos un proyecto muy bonito, y era tratar de buscar tierras para sembrar banano súper dulce en Ecuador. Que ese es un tema muy interesante porque buscábamos pisos térmicos, buenos suelos con temperaturas bajas. Y luego eso me llevó a explorar entre la costa y la sierra, conocer muchas zonas. Ecuador es un país tan precioso, la verdad. Y conocí mucho la geografía ecuatoriana. Luego con flores, porque Dol tenía flores de corte en el sector de Quito, Cayambe creo que se llama allá. Conocí mucho el altiplano, conocí mucho la parte alta de Ecuador. Entonces, el único lugar que no conozco de Ecuador es la Amazonía ecuatoriana. Pero ahí conozco muy bien el país. Ese término que usted dijo, póngale la firma, ese es un típico colombiano. Así, póngale la firma. Claro, me hizo acordar de eso. Doctor, qué bonitas experiencias las suyas aquí. Y usted habla mucho del tema suelos. Aquí en el Ecuador actualmente estamos preocupados por el tema de moco. Estamos cuidándonos que no ingrese el Fusarium raza 4 aquí al país, pero el tema de moco viene por ahí metiéndose. Yo tuve la oportunidad de estar esta semana por el sector de la Cuca, que yendo para Arenillas, en la frontera con Perú. Por allí hay algunos riachuelos que vienen. Y digo yo, me atrevo a decir que viene por ese riachuelo, porque hay pegado al riachuelo, hay cualquier cantidad de moco, hay bastante moco que se está reproduciendo aquí en el país, y todos hablan de que la contención sería con el tema suelo, justamente el tema de microorganismos en el suelo. Usted que es un experto en suelos, ¿qué me puede decir sobre este tema? Vea, ese es un tema muy interesante. El moco y el Fusarium raza 4 tropical, y yo creo que de ese tema del control del Fusarium tenemos mucho que aprender de Colombia, donde ya el Fusarium está, tanto en La Guajira como en Magdalena. Y nuestros colegas colombianos han sido muy exitosos, en mi opinión, en contener la enfermedad. Se presentan todos los días nuevos casos, de eso no hay duda. Y el moco tiene la misma dinámica. De pronto no soy el más calificado de hablar de fitosanidad, porque no soy
fitopatólogo, pero sí he venido viendo la evolución del Fusarium raza 4 tropical desde que apareció en las Filipinas, si mal no me equivoco, en el 2008. ¿Y cómo logramos controlarlo? Digo logramos porque hay un ingrediente de suelos muy fuerte en estos temas, tanto en el tema del Fusarium como el del moco. Pero lo que yo he concluido es que en aquellas fincas, operaciones que hay muy buen control sanitario, disciplina, desinfectarse las botas, cumplir con todos los protocolos de OIRSA, que son los que rigen para para México, Centroamérica, Colombia y Ecuador, que estos son los países todos signatarios de las convenciones de OIRSA, es prevención. Ahora, ¿por qué a la orilla de los ríos? Esto es bien importante. El fusarium se esparce, el vector número uno son inundaciones. Si usted tiene una finca arriba que está infectada, ya sea moco o fusarium, Dios quiera que nunca llegue a nuestro querido Ecuador, la infección viene en el agua. Entonces, cuando se mete en las fincas, inunda las fincas, por supuesto se infectan. Ahora, el tema de biodiversidad del suelo, de la microflora, microfauna del suelo, los microorganismos del suelo es extremadamente importante. Un suelo saludable es mucho menos propenso a que la enfermedad se prolifere. Generalmente esta enfermedad, cuando usted lo ve, son suelos agotados, de baja fertilidad natural, donde un microorganismo que está más adaptado en un ecosistema adverso, en un ecosistema de suelo adverso, es mucho más exitoso en proliferarse que un organismo benéfico. De ahí que yo creo que estoy convencido que nuestra frontera en producción es en mejorar tremendamente la biología del suelo, no solo micro, sino que macro del suelo. Recuerde que yo me formé en banano, en una cultura. Yo recuerdo las primeras lecciones que yo recibía como bananero en 1988-89, es que nos decían que la mejor finca era la que estaba limpita, donde usted no veía una sola maleza. Cultivos de cobertura eran anatema, y eso tiene una razón. Siempre se consideró otras plantas que no sean banano hospederos de la cigatoca negra, de la espora de la cigatoca negra. Entonces no se quería tener una malecita. Gracias a Dios ese criterio nos ha cambiado. Empezamos a querer buscar cultivos de cobertura, no los encontramos porque la sombra las mataba, el tráfico, la misma hoja. Te corta una hoja para desinfectar la planta, sanear la planta, y la misma hoja mata las cultivos de cobertura. Entonces se nos ocurrió algo, que las plantas mejor adaptadas en el bananal eran las mismas malezas que aparecen en el bananal. Lo que hay que hacer es mantenerla bajo control, evitar principalmente las gramíneas que emitan semilla. Ahora, el problema que tenemos en el banano y por qué una enfermedad como el moco o el fusarium son tan exitosas en los bananales es porque la actividad biológica de nuestros suelos bananeros es mínima. ¿Y por qué mínima? Porque se nos va la mano con fertilizantes convencionales, un exceso de sales en los suelos, que las sales vienen de estos fertilizantes, el índice de salinidad es alto, mata los microorganismos del suelo, tanto los buenos como los malos. Y solo los que están muy adaptados, como es el caso de un moco, de un fusarium, sobreviven. Entonces ya les estamos dando la ventaja a estas plagas. Yo sí creo, estoy convencido. Vea, tuve una experiencia muy bonita en Filipinas, trabajando por allá. Estuve con Dol varios años trabajando, y en aquellas fincas donde teníamos mayor biodiversidad, incluyendo malezas, los rendimientos al comienzo eran más bajos, pero a medida que íbamos aprendiendo a manejar esta biodiversidad, manejar una cantidad tolerable de malezas, a meter materia orgánica. Me acuerdo, empezamos a trabajar mucho con melazas para reactivar la actividad biológica del suelo. Empezamos a ver el incremento en rendimientos terriblemente alto. También es el caso de Ecuador, en la zona de Quevedo. La zona de Quevedo se caracteriza por algo muy interesante en el tema de suelos. Uno es que casi todas las fincas tienen pendientes fuertes. Entonces la tasa de erosión es alta. Perdemos mucho suelo. Yo he llegado a estimar en algunas fincas hasta 70 toneladas métricas por hectárea año.
de pérdida de suelo. Eso es bastante suelo, cuando el límite tolerable son 7 toneladas. Además que son suelos muy físicamente, son profundos, francolimosos, una preciosidad, pero químicamente el pH es bien bajo, alto contenido de aluminio y muy bajos contenidos de calcio, magnesio, potasio, y póngale la pluma el resto, no digamos fósforo. Entonces son suelos químicamente poco fértiles. Entonces, en esos ambientes donde empezamos a trabajar con materias orgánicas, con ácidos fúlvicos, y empezamos a ver una gran diferencia. Usted le mejora mucho la salud al suelo, la calidad del suelo, y su rendimiento se le va para arriba. Además, yo siempre planteo esta pregunta. Nuestras fincas, la tendencia es que una vez establecemos una finca, voy a hablar del sector Quevedo principalmente, vemos que con el tiempo nuestros rendimientos van para abajo, y si los queremos mantener, cada vez tenemos que aplicar más y más y más fertilizantes convencionales. Pero el camino no es por ahí, el camino es mejorar la actividad biológica del suelo, irnos más hacia materias orgánicas. No toda la materia orgánica es buena, por supuesto, los ácidos húmicos, fúlvicos y actividad biológica, biodiversidad. Hacia allá tenemos que ir, si no, vamos a terminar con suelos que son cadáveres. Por otro lado, en regiones como Ecuador, la zona pues, de los ríos, todas estas zonas, Babahoyo, todos estos sectores que son una belleza, pero si ya nos vamos a los suelos de Machala, provincia del Oro, ahí tenemos retos grandes. Retos grandes, yo los sumarizo en tres retos grandes. Drenaje, sales y sodio. Y de hecho que las texturas de los suelos tienden a ser arcillosas y eso agrava los problemas de drenaje y retiene más sales y sodio, más difícil lavar los suelos. La calidad de las aguas de pozos no son las mejores, son aguas salinas. Entonces, tenemos todos esos retos. Si no conocemos el suelo, no sabemos por dónde entrarle. Y algo que ha afectado mucho en Ecuador, y no quiero pasar la oportunidad de decirlo, es que, mire, el éxito del banano radica en 3 cosas. 1, escoger el mejor suelo posible en el mejor clima posible, que es el 2. Y el 3 son las prácticas de cultivo. Vea, yo he visto las empresas que he visto fracasar generalmente, son empresas que se meten a sembrar suelos bananeros que no son para banano. De pronto son muy buenos para arroz o para caña de azúcar, pero no son para banano. Es decir, y eso desafortunadamente mucha gente primero invierte y después nos llaman a los... Yo no me considero experto de nada, considero que tengo mucha experiencia y nos llaman a los expertos a ver qué pasó. Y le digo, mire, es que me hubieran llamado antes de comprar para decirle no compre aquí, compre en tal otro lado. Claro. Eso es un problema serio. Muy bien. Vamos a ir a la primera pausa. Se me quedan muchas preguntas, las vamos a hacer en la segunda parte. Recuerda esta importante mención de Biotecdor, que no te rechacen unos cajas de banano por cochinillas. Cochibiol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta porque no contiene químicos. Cochibiol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados Agrimenso, Miván, Seguinagro, fertilizante y algo más. Plastigaro, el bananero, Agrosum, Moraguía y Machala. Haga su pedido a tiempo. Agrosoft, empresa ecuatoriana líder en tecnología con más de 26 años de experiencia. Te invita a ti, lo invito a usted, doctor. Cuando venga aquí en el Ecuador me avisa y lo llevamos a conocer la primera fábrica de software agrícola y bananera en Latinoamérica. Tenemos un software de exportación que nos gustaría que usted lo conozca también y lo invita a usted, amigo bananero, camaronero, platanero, que le apunta a una verdadera transformación digital de tu finca a sistematizar tu negocio, identificando problemas de producción en tiempo real. Eso te permitirá no solo identificarlos, sino solucionarlos y tomar decisiones al momento. Tu finca y todos tus datos de producción en tu teléfono en tiempo real. Contáctanos al teléfono 098-721-2421. Ya se me va a acabar el tiempo. Antes de que me acuerde, vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Había una vez un ganado bien alimentado que con su pasto era feliz, hasta que de pronto apareció maleza. Pero eso no es problema, exclamó el ganadero, porque tengo Embestida, el herbicida más certero y selectivo que actúa efectivamente en los potreros. Con Embestida la maleza se ha terminado. Un producto de Ultrafer. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra.
con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Ban Susana González, prefecta del Guayas. Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía Cabullar, la vía Yurima Jigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo Marcelino Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas. En el Centro de Terapias Guayas Integra de la Prefectura del Guayas, forjamos el camino de la inclusión y hacemos posible que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan una atención integral a través de nuestras terapias como psicología, psicopedagogía, arte terapia, equinoterapia y musicoterapia. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas como en Guayas Integra. Prefectura del Guayas. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del campeonato de fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surf en Engabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas. Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Ban Susana González, prefecta del Guayas. Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía Cabullar, la vía Yurima Jigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo Marcelino Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas. En el Centro de Terapias Guayas Integra de la Prefectura del Guayas, forjamos el camino de la inclusión y hacemos posible que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan una atención integral a través de nuestras terapias como psicología, psicopedagogía, arte terapia, equinoterapia y musicoterapia. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas como en Guayas Integra. Prefectura del Guayas. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del campeonato de fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surf en Engabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas. Continuamos con el programa. Está con nosotros el doctor Carlos Gaudel. Estamos en una entrevista desde Alemania, pues si ustedes lo conocen, un científico y docente de Zamorano, siempre muy visitando mucho el Ecuador, sobre todo en temas bananeros. Doctor, estamos hablando un poquito del tema del moco aquí en el país, hablábamos de la protección de suelos, pero usted tocaba un tema bastante interesante que me parecía saber seleccionar antes de hacer una inversión. Ahora sí, seleccionar el tipo de suelo, el tipo de clima, accesibilidad al agua para cualquier tipo de proyecto. Si elegimos un proyecto para hacer una urbanización o una casa, buscamos que el tipo de suelo sea el adecuado, el clima, donde vamos a poner los desagües, y lo mismo es un cultivo. Entonces, a veces, como usted decía, mucha gente hace una tremenda inversión, ponen una tremenda bananera en un suelo que es para cacao, para arroz, y ahí vienen los primeros problemas por el tema de plagas, por el tema de acceso a agua, por el tema de clima. Entonces, y usted dice, y llaman a los expertos ya cuando tienen hecho eso y nos piden solucionar. ¿Qué tan difícil y con tanta frecuencia se da esto, doctor? Mire, eso se da muy, muy frecuente, más frecuente
que lo que uno esperaría o desearía. De hecho, que cuando nos llaman a los que tenemos experiencia, a mí no me gusta decir que me llaman por experto, de hecho, que uno nunca deja de aprender, es cuando hay problemas. A uno cuando las cosas andan bien, a uno no lo llama. Y me he encontrado, vea, hay algo bien interesante. ¿Qué es un suelo adecuado para banano? Es un suelo profundo que tenga una profundidad mayor a 120 centímetros, de texturas franco-limosas o franco-arenosas finas o muy finas, con un pH entre 6,5 y 7,2, con 99% de saturación de calcio, magnesio, potasio, no queremos sodio, un suelo bajo en sales, bajo en sodio, y a medida que nos desviamos de ese concepto que son suelos, mire, muchos suelos del Ecuador, estamos cultivando banano en 20, 30 centímetros y ahí tenemos niveles freáticos altos, suelo saturado o grandes estratos de arena y grava a incluso menos de 20 centímetros. O lo que es, bueno, usted sabe muy bien que ahora es una moda, y más que una moda, es ya algo establecido, y es que nadie ahora siembra banano si no subsola bien o no rotura. Está muy en boga la renovación de fincas, y empezamos a trabajar en renovación de fincas con la United Fruit Company, Chiquita Brands en Honduras, en fincas que después de haber sido más de 100 años de banano, ya no eran aquellos suelos que nos decían, incluso hay canciones folclóricas en Honduras sobre el banano. Una canción muy bonita que se llama Bananero. Y ya fincas poco productivas, y empezamos a examinar el suelo, suelos masivos. En Ecuador se presenta un problema muy serio. Es que muchas áreas que han pasado a ser banano fueron áreas dedicadas a ciclo corto. Como ciclo corto, soya, arroz, lo que usted quiera, se mecanizaba mucho. Entonces eso formó una suela de arado, un pie de arado, masificación del suelo, destrucción de la estructura del suelo, de la porosidad, de la fiabilidad del suelo. Y fuimos a sembrar banano directamente ahí. Entonces, ¿qué puede esperar? Aun cuando fuera un suelo profundo, franco, friable, si la porosidad está destruida, obviamente vamos a tener un suelo de cuarta clase. Entonces, ese es un problema serio. Vea, una inversión en banano está tomándonos entre $35,000 a $45,000 hectárea. Un estudio de suelos para ver si el suelo es apto o no nos anda costando cuando mucho $30 a $35 la hectárea. Es decir, la inversión en saber si yo voy a invertir $30 a $35 por hectárea, cuando yo voy a invertir $35,000 en esa hectárea para hacer la bananera, que riego, que drenaje, que cablevía, que material de siembra, que todo lo que usted quiera, eso anda costando alrededor de $35,000, $40,000 la hectárea hoy en día. A eso añádale pues el costo de la tierra, si usted va a comprar la tierra. Si usted va a hacer esa empresa, y mucha gente va y empeñan con los bancos su casa, su patrimonio, se endeudan tremendamente y después vienen las quiebras. Eso es bien importante. Vea, yo crecí, yo digo que yo me formé con los clásicos. Yo le llamo los clásicos del banano. Lo que fue, ya no lo es. Y puedo enumerar las razones por qué. Chiquita Brands, la United Fruit Company, y con Standard Fruit Company, Dole. Esos fueron los clásicos antes de que se volvieran comercializadoras. Eran productores de banano. Y esa gente no sembraba una hectárea de tierra si no llevaba la aprobación del científico de suelos corporativo de la empresa. El tiempo que me formé con un gran maestro, que fue la tercera promoción de Zamoranos, el doctor Francisco Sierra, fue el que me indujo a mí. Y lo único que le critico yo a mi mentor, para descanso, un gran amigo, es que para él una maleza o una hierbita en el banano había que tenerlo pelado. Era la manera de pensar. Él se había formado ahí en los 50, donde cualquier cosa que no fuera el cultivo era maleza y había que sacarlo. Pero el hecho es que cuando estas empresas ya se volvieron comercializadoras, vino lo que yo le llamo la democratización del banano. Que la democratización del banano es cuando ya personas, productores que ya no son las transnacionales, ya tuvieron acceso al cultivo del banano y se volvieron productores. ¿Cuál es el número de productores independientes de banano que hay en Ecuador? Son miles, desde media hectárea
hasta empresas grandes que ya son transnacionales, que comercializan, que tienen sus propios barcos, etcétera, ¿no? Entonces, se democratiza el banano. Entonces, esta gente oye que el negocio del banano está bueno y tienen por ahí 5, 10, 15, 20 hectáreas de tierra, que el fulano vende tal tierra, vea, y no se preocupan por hacer un estudio de suelos, o si el que se los hace no entiende cuál es el tipo de suelo que el banano necesita. Eso es bien importante. Para poder aplicar ciencias del suelo al banano hay que ser bananero. Hay que ser bananero y eso no es fácil. Eso toma años ser bananero. Tenerle ese sentimiento al banano. Eso, yo ya tengo matas dentro fincas de Rey Van Pack, por ejemplo, ¿cierto? Hay que agarrar papá, yo ya tengo las matas que abrazo. Sí, ese cariño que uno siente por el banano, ese sabor que uno siente por el banano, no solo en comerlo, sino que ese corazón de ser bananero. Uno puede ser el mejor científico de suelos del mundo y no saber cuáles son los requisitos que tiene el banano de suelos y clima, porque esas dos cosas van juntas. La interacción suelo-clima son los dos grandes factores físicos que determinan los rendimientos del banano, y ahí vienen las buenas prácticas. Entonces, cuando nos desviamos de eso, la gente empezó, mire, yo me encuentro personas que me dicen, me venden, cuando preguntan, me están vendiendo una tierra para él, le digo, mire, ya la vi, la fui a ver y esa no sirve. No, pero es que mire, es que me la dan barata. Le digo, sí, se la dan barata. Mire, yo siempre, yo les digo esto, y creo que esto vale la pena compartirlo. Yo no soy un hombre de negocios. Tengo mis cositas, pero no me apasionan los negocios per se. Me apasiona la aplicación científica a los negocios. Como dice a veces mi esposa, ahí estás haciendo rico a otra gente. Pues hombre, está bien, ellos son los que se endeudan con el banco. Yo siempre le digo a alguien que va a comprar una finca, siempre pregúntese por qué están vendiendo esa finca. ¿Por qué la están vendiendo? Si esa finca es la maravilla, que le dicen por qué la están vendiendo. ¿Sí? Es decir, si es una empresa que está metida en el negocio de producir banano o cualquier producto agrícola y vende una finca o dos fincas, es porque algún problema hay. Algún problema hay. Y muy poca gente se deja embarcar porque me venden una finca muy hermosa. Mucha gente, mire, y este es un error, bueno, hay que combinar eso, no es un error. Hay que ver la logística. Sí, no, pues que me venden esta finca que está cerquísima del puerto. Me queda a 20 kilómetros, 30 kilómetros del puerto de Guayaquil. Usted me está recomendando otra que me queda 50, 60 kilómetros. El costo del transporte es el doble. Sí, ahí es donde hay que ver unos rendimientos. Entre más productiva es una finca, menores sus costos de producción. Mayor su rendimiento, le bajan los costos de producción. No necesito ser un economista para decirle eso. Entonces, y esa es una realidad, y hay que pesar esas cosas. Claro, y algunos, no, pero es que ya tiene empacadora, no tengo que ser empacadora, Dios mío. Tiene empacadora, pero si va a tener muy poca fruta para empacar después, porque los rendimientos van a ser bajos, no hace ningún sentido. Que tenga una bonita casa de hacienda, con piscina y con todo. Hombre, el banano no crece en las piscinas. Entonces, hay que ponerse bien enfocado en los requerimientos físicos del negocio. Una vez usted tiene su suelo apto, con su clima apto, el resto ya viene por añadidura, es de hacerle un buen manejo al cultivo. Variedad, en Ecuador es muy importante la variedad que se escoge. De hecho, que el enano ecuatoriano, la variedad que llamamos enano ecuatoriano, en mi opinión, no es la mejor para Ecuador. Es el Williams o el Valery, porque son variedades más rústicas. Recordemos que en Ecuador tenemos algo que puede ser un gran aliado, pero también puede ser un gran problema, y es el clima. Nosotros se nos vienen fríos en Ecuador, fríos, pues aquí en Alemania fríos son menos 14 grados que acabamos de estar aquí. En Ecuador ya fríos son menos de 20 grados para abajo, ya la fruta se agobia. Entonces, claro, eso, pero a la vez nos permite también poder buscar mercados de una fruta diferenciada, un banano más dulce. Eso para mí tiene mucho futuro, Ecuador, aprovechando las circunstancias climáticas y geográficas. Por ejemplo, usted va a La Maná, ahí al pie de Monte Andino, es un área muy hermosa, una zona, me fascina ir por ese sector, por la ecología misma, ¿no? Y el clima. La Maná es una zona muy nubosa, muy fría comparada con el resto de las zonas bananeras de Ecuador, pero la fruta es extremadamente dulce comparada con otras zonas de Ecuador. Y hay compradores que les guste, solo compran banano de La Maná, pero no le pagan al productor ese diferencial por comprar la fruta más dulce.
pero usted habla con los productores. A mí me gusta hablar con los productores pequeños, me gusta trabajar mucho también con cooperativas con productor pequeño. Yo siempre he creído algo que decía un banco que ha ayudado mucho en Honduras, el Banco de Occidente, que decía, trabajando con el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Yo creo en eso. Yo creo que apoyando al pequeño, muchos de los grandes de hoy empezaron pequeños, ¿no? Y eso es muy importante apoyar. Doctor, dos preguntas rapidito antes de irnos a otra pausa. Usted habló de todos los técnicos que he tenido aquí en mi programa, muy pocos me han hablado de la importancia de los ácidos húmicos y fúlvicos. Es más, cuando muchos técnicos venden en su portafolio, yo le digo, bueno, ¿y tú para qué recomiendas ácido húmico y fúlvico? Algunos saben, otros se quedan callados y dicen, bueno, eso está en mi portafolio, pero no saben ni para qué lo venden, pero yo sé que es muy bueno saber la capacidad de que se diluya sin mezclarlo, que no se asiente. Bueno, hay muchas características que tiene que tener el ácido húmico y fúlvico, pero le pregunto para qué lo recomiendan y muy poca gente sabe. Esa es la una. Y la otra, usted dijo que Colombia está haciendo un muy buen trabajo en contención de Fusarium raza 4. ¿Qué es lo que está haciendo Colombia en contención de Fusarium raza 4? Ok, brevemente, no sé por cuál empezar. Las dos son diferentes y bien importantes y tienen que ver una con la otra. Y explico. Voy a empezar por el ácido húmico y el fúlvico, que es el mejor de los ácidos húmicos. El ácido húmico es la familia de ácidos que, al final, ¿qué es un ácido húmico? Un ácido húmico es el punto final de descomposición de la materia orgánica. Ya más allá solo viene un producto que se llama humina, pero ¿qué hace eso especial? Es una molécula obviamente microscópica, pero tiene una gran superficie de reacción. Y eso hace que tenga mayor cantidad de cargas eléctricas negativas. Entonces eso hace que le incremente una propiedad que llamamos al suelo la capacidad de intercambio catiónico, que en palabras castellanas sencillas quiere decir la capacidad que tiene un suelo de retener y dar nutrientes, y también está asociada al agua. Y eso también viene en reacciones con los microorganismos del suelo muy positivas. Entonces, y no solo es para la parte química, también estructurar el suelo, que una vez preparamos o solamos, no se nos vuelva a masificar ese suelo. Mantener la friabilidad, la suavidad del suelo para que albergue raíces. Lo hace mucho más amigable al suelo por la interacción con los microorganismos benéficos del suelo. Por ejemplo, si usted se va a meter a poner una micorriza, por ejemplo, o cualquier, los CMs que son muy, muy buenos para el suelo. Tiene que tener un suelo que los pueda albergar. Si es un suelo que es un ambiente negativo, agreste, para esto se van a morir. Y el ácido húmico viene a ser un acondicionador físico, químico y biológico del suelo. Y eso nos lleva al otro punto. ¿Qué está haciendo Colombia? También baja la incidencia de sodio. Yo lo he usado mucho en Ecuador, donde no puedo lavar el sodio, le subo la capacidad de intercambio catiónico, las cargas eléctricas del suelo, para que secuestre y retenga sodio y no se vuelva tóxico a las plantas. Es la molécula de suelo, es el ácido fúlvico, el ácido húmico y los fúlvicos es lo que hace a un suelo, lo que le da la matriz para que el suelo esté vivo y los organismos puedan actuar. Ahora bien, pasémonos a su otra pregunta. ¿Qué está haciendo Colombia? Uno, nadie está preparado para recibir el fusario. Me recuerdo cuando eso apareció en el 2018, apareció en La Guajira, un lugar inesperado, aislado. La Guajira siempre ha sido una parte de las zonas clásicas bananeras colombianas, suelos de pH de neutros a moderadamente alcalinos. Nunca debió haber pasado ahí. Se cree que llegó en una maquinaria que trajeron de China, donde hay fusario, el sur de China, que no la lavaron. Primer error. Prevención es el arma número uno que tenemos. Entonces, en Colombia se aprendió eso duro. Ya sabíamos que iba a venir y cuando ocurrió se tomaron las medidas de contingencia. La Guajira se cerró incluso hasta para turistas por 2-3 meses, tal vez usted lo recuerda. Nadie podía pasar ahí en el paso de los muchachitos, en aquellos arrecifes tan hermosos, allá lo paraban a uno y allá no lo dejaban pasar. Y luego empezaron a desinfectar los carros. Yo me recuerdo cuando yo visitaba esas fincas, yo pasé como 6 meses que no podía ir a esas fincas. Uno, porque era un riesgo sacarlo, traerlo de esas fincas y llevarlo a otras áreas bananeras del mundo que yo visito. Y luego cuando yo empecé a llegar, yo parecía un cazafantasmas, con aquel overol azul,
botas, enmascarado, aquel calor, ya se usted imagina que es un calor muy hermoso el de allá, más si estamos hablando de un junio, julio, que es húmedo también. Y luego, pues desafortunadamente pasó al Magdalena. Al año de eso, o a los 2 años, pasó al Magdalena y de nuevo pasó en una maquinaria que ahora se sabe que no la lavaron. Trajeron una retroexcavadora en La Guajira al Magdalena y ahí apareció. Ahora, ¿qué han hecho ellos? Ya vieron que no solo era La Guajira. Mire, el problema es que uno se va acostumbrando a los problemas y va bajando la guardia. Pero Colombia ha reactivado todas sus alarmas, desinfección de carros, de llantas, de vestir especial con las botas no salen de la finca, uno se desinfecta. Yo no quiero hacerle en su programa pues propaganda a nadie, pero sí es muy importante hacer notar y me impresionó positivamente, tremendamente bien, las medidas que está tomando Ray-Ban Pack en sus fincas. Y tanto les ayuda a controlar no solo brotes de moco, sino que también un posible brote de fusario. Están siguiendo unos protocolos estrictísimos, que yo primero, me recuerdo unas visitas que hice, uno de mis amigos se querían hasta disculpar con mi doctor, disculpe que va a tener que, no, le digo, no se disculpe, por el amor de Dios, obligue a cada persona que entra acá a cumplir con todos los protocolos. Después podremos decir como con el COVID, no, que la mascarilla no era necesaria, no que... Mejor darnos cuenta después que no era necesario, pero no pecar por lapsos. Entonces, Colombia ha vuelto y tenemos que aprender de esa lección a que no podemos bajar la guardia, desinfecciones, prevenciones, cuarentenas, drenaje, controlar muy bien los drenajes, que no se nos salga el agua. Entonces, en resumidas cuentas, y ahora, ¿dónde viene el ácido fúlvico? Acá a jugar. Yo he observado, y eso no lo dije yo, lo dijo el doctor Stover desde allá, desde los 80, uno de mis grandes maestros, Harry Stover, que escribió el libro Bananas. En mi opinión, sin menospreciar a nadie, el mejor libro en bananos que se ha escrito. Lástima que no está traducido al español. El doctor Stover decía que en suelos saludables se da muy poco el fusario. Y es cierto, y ahí es donde el ácido fúlvico y húmico viene a ser los suelos saludables. Ahora bien, lo que usted dice, la ignorancia en qué es un ácido húmico, pues un fúlvico es parte de la familia de los ácidos húmicos, son 3: ácido aspartico, que es el que no es muy bueno, el húmico propiamente dicho, y el fúlvico, que es el más reactivo. Y muchos de la gente que anda vendiendo, usted mismo me lo ha dicho, ¿qué es eso? No saben, y mucho menos que usted le pregunte cuál es la capacidad de intercambio catiónico de este producto, que es como uno lo mide. Un buen ácido fúlvico anda entre 600 a 1200 centimoles por litro o por kilo de producto, si lo imaginamos. Yo hice trabajos pioneros en banano con ácido fúlvico desde 1990 y me metí a eso porque en la zona del Magdalena, en Colombia, vino Chiquita y desafortunadamente se metieron a comprar miles de hectáreas afectadas por sodio, sin agua de buena calidad para lavarlo y sin volumen de agua. Entonces se nos prendió la luz y, bueno, ¿cómo secuestramos este sodio sin tener que lavarlo? Yo creo que eso se aplica mucho para la zona de Machala y la península también, donde el agua es escasa, la calidad del agua no es buena y tenemos de alguna manera que secuestrar o neutralizar el efecto de ese sodio. Doctor, veo cómo le apasiona a usted mucho los temas agrícolas y la verdad que un programa nos va a quedar corto para todas las preguntas que yo tenía aquí planteadas hacer. Lastimosamente se nos ve el tiempo y lo voy a molestar en algún otro momento para hacer otra entrevista con usted. Hemos llegado ya a tocar algunos temas técnicos, preguntas que de pronto me gusta preguntar lo que la gente le gustaría preguntarle. Usted a veces hace preguntas, yo digo, no son preguntas tontas, pero hay preguntas que parece que todos las conociéramos la respuesta, pero en realidad no es así, y es bueno preguntar ese tipo de cosas. Estamos llegando a la parte personal, doctor. Estas son preguntas y respuestas muy rápidas, lo primero que se le viene a la mente. ¿Está bien? ¿Se me Sí, escucha? claro, por supuesto. Por supuesto, sí, claro. ¿Qué personaje histórico admira el doctor Gauguel? Histórico y divino, Jesucristo. Muy bien. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? Bueno, es algo que no está escrito en los 10 mandamientos, pero que Jesucristo nos lo dijo: amar al prójimo como a ti mismo es el más difícil. Ya. ¿Qué extraña de su niñez, doctor?
A mis padres y nuestra vida en nuestra hacienda familiar. Extraño mucho esos años. La tortilla, los frijoles, mis padres, la hacienda, los caballos, el ganado, eso extraño mucho. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Honesto, estudioso y trabajador, como todo ser humano con muchas faltas, pero que hay que superarlas todos los días. ¿Qué equipo de fútbol le gusta, si es que le gusta el fútbol? A ver, me está metiendo en un lío con mis amigos ecuatorianos, donde el fútbol, el Emelec contra ¿cuál es el otro? Por allá. Barcelona. Barcelona, Dios mío, no. Le voy a decir, a ver, pues yo siempre, últimamente he andado como de masoquista, sudando por la selección alemana de fútbol, muy masoquistamente, porque esos muchachos son es más blando un leño que estos. Pero siempre le apuesto mucho, de hecho, el gran papel que hizo Ecuador en este mundial, pues, desafortunadamente fue eliminado, pero fue un papelazo. Le apuesto mucho a los equipos de mis estudiantes. Principalmente no me interesa mucho de equipos, pero sí selecciones. Apoyo mucho a la selección Colombia, a la selección de Ecuador y a la selección de Honduras, aunque no sé si tengo más posibilidades de ganar con estos leños alemanes o con los leños hondureños, pero Qué diplomático que es usted, no se quiso meter por ningún lado. no, hombre, es que ofendo muchas susceptibilidades. ¿Qué no le gusta de usted, doctor? Hombre, Dios mío, no sé, estoy muy feliz con lo que yo soy. A veces tiendo a ser con lo que usted dice, muy diplomático. A veces no me gusta eso. A las cosas hay que llamarles por su nombre, y a veces he pecado de ser diplomático y es algo que yo tengo que estar alerta en mi persona. Ya. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Bueno, el mejor trabajo, básicamente, que yo lo añoro mucho. Bueno, todos mis trabajos han sido excelentes, pero el trabajo que más yo añoro es el trabajo que hice de niño con mi padre, de la mano de mi padre, y luego con mi otro padre, el doctor David Petrie, que fue mi mentor en Estados Unidos, cuando nos íbamos a hacer calicatas debajo de la nieve, a comer allá biscuits, que es un pancito muy sabroso que hay en Estados Unidos con chicharrón, del chicharrón gringo. Añoro eso. Hace un poquito más de un año lo fui a visitar, de un hombre ya casi de 90 años, y me reconoció. Creo que... Muy bien. ¿Cuál ha sido su peor trabajo? Mire, mi peor trabajo, no voy a decir nombre de empresas, pero ha sido en una empresa que trabajé con gente muy corrupta, muy corrupta, y de hecho que yo renuncié a ese empleo por eso, por honor y por dignidad. Uno no puede apañar la corrupción de ninguna manera. Claro. ¿Cuál es su peor miedo, doctor? No me va a creer, pero yo le tengo miedo a los tiburones. No me meto mucho al mar. Ya. ¿Qué es lo más Encontrarme importante? con un tiburón hasta en televisión. Ya. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? Ya le pregunté. ¿Qué no perdonaría, doctor Gauguero? Yo lo que no perdono, sabe, la deshonestidad y el abuso que mucha gente hace de la gente débil y de la gente humilde. Eso me cuesta perdonar. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? La última vez que lloré así fue cuando mi hermano y mi sobrino fueron asesinados en Honduras en el año 2015. Qué pena. ¿Su cantante favorito, doctor? ¿Cantante favorito? Sí. Su tocayo, ecuatoriano, Julio Jaramillo. Ajá, ya, qué bueno. Yo casi que le pregunto eso, que si estaba usted emparentado con el ilustre cantante, sí, Julio Jaramillo, y todos mis exalumnos lo saben, los ecuatorianos, porque yo siempre que tengo una anécdota muy bonita que de pronto, si no hay tiempo, no se lo cuento. Dígala. Con el ingeniero Osvaldo Ponce, pues yo tengo pinte gringo, ¿no? Y bueno, semanas, meses enteros con Osvaldo recorriendo Ecuador, viendo suelos, y son jornadas largas de 8 o 10 horas en carro y otras tantas. Y de repente, y yo decía, bueno, y este pana, como dicen en Ecuador, ¿qué le pasa que solo música en inglés? ¿Y qué carajo? Yo diciendo, hombre, ¿cómo le sugiero que ponga JJ?
Entonces le digo, ya después de darle, digo, ingeniero, ¿y no tiene por ahí una musiquita más criolla? Y como, ¿cuál le gusta? Me dice, pues no tiene ahí a Julio Jaramillo. Ay, Dios mío, me dice Osvaldo. Y yo diciendo que le gustará al doctor que tiene gusto de gringo. Y desde ahí para, es más, él me regaló unos álbumes, salió el álbum de Julio Jaramillo con sus mejores canciones, y hasta una película que hizo en Ecuador, que la filmó, hizo de protagonista de JJ en la película, un hijo del ex cantante, que se parecía mucho y cantante. No, yo JJ no lo cambio para nada. Mi señora me critica porque dice, no, que esa es música de cantina. Pues hombre, Cuando usted me dijo, dicen en Costa Rica, agrónomo que no bebe, tierra que no produce, dicen los ticos. cuando usted me dijo su compatriota, bueno, yo sí que iba a decir Carlos Vives, pero se fue por, bueno, también de mi tierra, Ecuador. Pero definitivamente yo creo que Julio Jaramillo debe haber sido agrónomo, porque borrachos y mujeriego, No, no, terrible el hombre, terrible, terrible. así como sus colegas aquí en Ecuador, así mismitos son la Ah, no, no, mayoría. no, 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 esa gente, así dicen los ticos, dice agrónomo que no bebe, tierra que no produce. ¿Qué ha hecho por amor, doctor? Bueno, por amor he hecho muchas cosas, la verdad. Yo creo que en mi vida me ha movido mucho el idealismo. Yo creo que el idealismo es sinónimo de amor, a veces equivocadamente, pero por amor me casé, por amor he tenido a mis hijas, por amor a la patria, al país, a la gente, hice lo que hice con esos huracanes, aún en riesgo de mi vida. Yo creo que el amor ha sido para mí, no solo el amor a mi esposa, el amor a mis hijas. Tengo dos hijas muy hermosas, las dos literatas. Eh, ha sido que yo he sido un idealista, un soñador y un idealista. Como le digo, a mí no me interesa ser un hombre de negocios, yo le dejo eso a otros, pero a mí lo que me mueven son los ideales. Muy bien. Y los ideales son sinónimos de amor. ¿Qué hizo con su primer sueldo, doctor? Ah, bueno, empecé a pagarle deudas que tenía mi padre. Ya. Eso hice y hasta que no lo vi a él libre, mire, el agricultor, como él mismo decía, vive pobre y muere rico. Y algo que yo había visto a mi padre endeudarse con el cultivo del tabaco, que no le fue bien, y endeudarse. El sueño mío era, y lo hice, y cumplí ese sueño, pagarle deudas a mi padre. Qué bueno. Si no fuera agrónomo, ¿qué le hubiera gustado ser? Se va a ir de espaldas, y aún lo añoro, hubiera sido sacerdote de la iglesia Ah, católica. vea eso. Yo también le cuento que un tiempo estuve por ahí. Creo que hasta los 12, 13 años. Estaba así firmemente que me iba a hacer y después no sé quién me quitó la boca. Así me imagino alguna mujer, pero también andaba por Es ahí. mejor, bueno, igual a mí, yo llegué a la conclusión que yo sí creo que el Vaticano tiene que permitir que los sacerdotes se casen, porque aquí estuviera yo de cura y no de agrónomo, porque eso sí, eso, y por la misma razón yo no seguí con la carrera religiosa. Pero a veces sí lo añoro, principalmente cuando me peleo con mi esposa, que era hecho cura como quería antes, que no me oiga. Claro. ¿Dónde fue su primera cita, doctor? Amorosa, hombre, Sí. en el colegio, aquellos amores platónicos, y al fin la muchacha accede a ir con uno al cine. Y en aquella época, le estoy hablando los 70s, todavía yo crecí pues en una ciudad muy pequeña de Honduras, en San José de Copán, y las muchachas iban al cine con uno, pero iban acompañadas con la chaperona, ¿no? Claro. Entonces, agarrarle la mano ahí en un descuido a la chaperona a la muchacha, eso era, ¿qué Tocar le el digo? cielo. Y no digamos darle aquel primer beso a escondidas, eso era el paraíso, ¿no? Como dice aquel verso, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, la verdad. Y hay un bambuco muy bonito colombiano que se llama Por un beso de tu boca, ¿no? Tal vez te lo digo, por un beso de tu boca, yo no sé cuánto daría, tal vez en mi fiebre loca por besarte moriría, ¿no? Es decir, Ajá. eso uno no lo olvida. Ahora, ay, Dios mío, ahora cómo andan las cosas. No, ya es un beso, Dios santo. Ya no es nada ahorita ya. Ya no es emoción, no, ya no es emoción. Muy bien. ¿Cuál fue su primer carro, doctor? Hombre, mi primer carro fue un Pontiac en Estados Unidos como estudiante que pude comprar con mi primer salario. Muy buen carro, de hecho me lo llevé a Honduras cuando me gradué. Un Mm. Pontiac que no tenía ni aire acondicionado, solo tenía calefacción. ¿Su comida favorita, doctor? Hombre, mire, y lo digo no por quedar bien con mis exalumnos ecuatorianos, pero el seco y chivo. El Ajá. seco y chivo, se lo recomiendo, si no lo ha probado, pruébalo. No, sí lo he probado, sí lo he probado. No, no, no es que me guste, pero sí lo he probado. Doctor, ¿qué es lo primero que usted le mira a una dama? Hombre, a ver, es una pregunta
Se la voy a responder honestamente. Eh, Así, de entrada me gusta mucho el rostro, un rostro bonito, honesto y definitivamente pues me gustan las mujeres delgadas, de mediana estatura a chaparritas, trigueñas, me gustan las mujeres trigueñas. Así que aquí en Alemania no peco mucho por malos pensamientos. Claro. Mi esposa de hecho es bajita, trigueñita, delgada. Me gustan las mujeres Ah, qué bueno. delgadas. ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta, doctora? Bueno, no, agradecerle primero y su pasión por tan importante labor de ser periodista agrícola, que hay muy pocos, la verdad, que orienten bien. ¿Cómo le nace? ¿Cómo me nace? De casualidad, así como es la vida. Yo quería ser sacerdote, después me hice agrónomo y un amigo que tenía un medio de comunicación me empujaba, me decía, a ti te gusta hablar, métete a la comunicación agrícola y no le paraba bola. Ya le he contado alguna vez la anécdota, así que se la resumo así. Prácticamente me metió en un carro, me llevó a una finca, me hizo hacer una entrevista, después me llamó a su oficina y me dijo, mira, este es el programa, yo empecé en televisión, este es el programa que deberías tener. No importa que no tengas auspicio, yo te doy camarógrafo, te doy micrófonos, te doy todo lo que necesitas y ando. Y así empecé y ya llevo casi 13 años aquí. Es algo que me apasiona mucho. Y yo creo que sobre todo lo que transmito son más que tecnología, es experiencia. ¿Quién no quiere tener sentado al doctor Gauguera al frente, tomarse un cafecito y estar conversando de lo que él ha hecho, de la vida, de su esposa, de sus hijos, de cómo ha estado en Colombia, cómo ha estado en Honduras, en Ecuador, en Alemania? O sea, yo creo que tengo algo que de pronto mucha gente lo puede envidiar y sentarme con gente como usted a compartir una hora. Le decía al doctor Vicente Wong, dice mi esposa, tú tienes la facilidad de que conquistas a cualquier persona, un técnico, y lo sientas una hora a escucharte hablar pendejadas. Sí, Así es. para mí, don Vicente es una persona muy, muy querida. Yo admiro mucho, aprecio mucho. He tenido el honor de ser asesor de ellos, lo mismo que al hombre ahí, Luis Carlos Giacometto, y a todo su equipo de trabajo. Les tengo mucho, mucho aprecio. De hecho, también, como les mencionaba, a René Medina, que fue mi alumno en Zamorano y luego un año mi asistente en Zamorano. Y tenemos una relación y con todos con Rafael Guamán Febres Cordero, que es mi ahijado, soy el padrino, así que delante de mí no se puede portar mal Rafa y gente muy querida para nosotros allá en Ecuador. Está una Erika Cabanilla, que la queremos como una hija. Tal vez usted conoce a los Cabanilla, ella está Claro. casada también con un paisano hondureño. Y no, no para mí, y felicitarlo, yo creo que estos programas de educación en el campo, en el agro, mire, yo no sé por qué nosotros nos hemos dejado marginar en los medios. Vaya usted y busque un programa radial. En Honduras hay algunos, nos entrevistan, los ponen a las 4 de la mañana. Okay, y sacan unos programas que, Dios mío, de modas y no sé qué otras tonteras en el tiempo premium de la televisión o de la radio. Sí, de hablar tonteras, pues, no sé, banalidades. Vea, y yo para mí va a ser un honor que podamos departir en mi próximo viaje a Ecuador, que nos reunamos a cenar, a platicar más, como decimos Con en gusto. Centroamérica. Yo siempre he criticado algo. Nosotros siendo la base de la vida, de la economía, de la vida, de la subsistencia en el planeta de la agricultura. Y ustedes nos hemos dejado arrinconar. Meramente usted dice, no, yo soy agricultor, ya lo ven mal. Usted va a le dicen profesión agricultor, Dios mío. Cuando todo el mundo come porque los agricultores producen o producimos, los que estamos con ellos. Así que yo creo que su programa es muy, muy importante. Yo sé que Ecuador es un país de corazón agrícola, vocación agrícola. Y qué bueno es un honor para mí poder participar en su programa y la vez que quiera le voy a decir a la doctora que ahorita tiene todos los días reunión en línea a esta hora que usted la va a contactar para que conversen. Ella es muy agradable, tiene muchas, muchas historias exitosas y personales que contar, principalmente trabajando pues en Colombia, en el campo, y es una persona de campo también. Y bueno, no, para mí el honor es mío, doctor, y cuando usted venga aquí a Ecuador, con mucho gusto, nos vemos, nos tomamos una foto, comemos algo, tomamos un cafecito, un vinito,
un guaro, nos tomamos ahí conversando de la Un vida. cristal, una biela va a ser. Sí, doctor. Oiga, se me fue el tiempo, llevo como una hora, me van a cortar el programa en la radio, pero bueno, valió la pena, doctor. Muchísimas gracias por esta apertura, por esta calidad de gente que es usted. Como técnico, mis respetos, pero como persona más aún, mis respetos a usted. Una persona muy agradable, muy cariñosa, lo hace sentir a uno en familia. Y muchísimas gracias, doctor. Definitivamente saludos a usted, bendiciones a usted, a su familia, a toda la gente que nos está escuchando. No me queda más tiempo, si Dios quiere me escucha la próxima semana. Había una vez un ganado bien alimentado que con su pasto era feliz, hasta que de pronto apareció maleza. Pero eso no es problema, exclamó el ganadero, porque tengo Embestida, el herbicida más certero y selectivo que actúa efectivamente en los potreros. Con Embestida la maleza se ha terminado. Un producto de Ultrafer. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta del Guayas. Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita-Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía-Cabullar, la vía Yurima-Jigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo Marcelino Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas. En el Centro de Terapias Guayas Integra de la Prefectura del Guayas, forjamos el camino de la inclusión y hacemos posible que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan una atención integral a través de nuestras terapias como psicología, psicopedagogía, arteterapia, equinoterapia y musicoterapia. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas como en Guayas Integra. Prefectura del Guayas. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del campeonato de fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surf en Engabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas. Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta del Guayas. Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita-Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía-Cabullar, la vía Yurima-Jigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo Marcelino Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas. En el Centro de Terapias Guayas Integra de la Prefectura del Guayas, forjamos el camino de la inclusión y hacemos posible que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan una atención integral a través de nuestras terapias como psicología, psicopedagogía, arteterapia, equinoterapia y musicoterapia. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas como en Guayas Integra. Prefectura del Guayas. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del campeonato de fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surf en Engabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo.
Prefectura del Guayas.